Segundo, meterse a la dirección que está ahí, evaluación.tesco.edu.mx. Ubicar los 13 dígitos de su número de control en su credencial, porque ese es con lo que van a entrar. ¿Sí? Su password o su NIP son los últimos 4 números. Cuando terminen la evaluación, bueno, siguen todas las instrucciones. Cuando la terminen, ¿sí?, hacen una captura de la pantalla y esa captura, esa imagen, la pegan en un archivo de PowerPoint. Por eso hay que evitar utilizar el celular, porque difícilmente van a tener instalado el PowerPoint. Si lo tienen, pues qué bueno, ¿no? Y si lo pueden hacer, pues qué bueno, no tengo problema. Ya que peguen esa imagen en el archivo de PowerPoint, la van a subir, la evidencia, el de que ya concluyeron su evaluación. Y yo voy a generar en Teams una asignación para que suban ahí ese archivo. ¿Les queda claro lo que van a hacer el lunes? Esto lo van a hacer hasta el lunes. Sí, está claro. ¿Ninguna pregunta? ¿A qué hora será eso, Inge? Desde la mañana, en la hora de clase, todas las 2 horas van a tener para hacer esto. Ah, ok, Inge. ¿Sí? De hecho, la asignación pues no la voy a cerrar, pero sí necesito que lo suban todo, porque en cuanto me pidan a mí la evidencia, pues yo tengo que mandarla. ¿Vale? Y su grupo tiene que hacer la evaluación creo que es de 8 a 9. Pero bueno, pues tienen las 2 horas para hacerlo, no hay problema. Si el sistema ya los deja entrar, utilizan las 2 horas para hacer la evaluación. Lo único que sí es importante es que hagan esto último, el paso 5 y el paso 6. Que capturen la pantalla de que ya terminaron. ¿Sí? Ya cuando envían sus respuestas, les sale su pantalla de que gracias por aplicar la hacer la encuesta y no sé qué tantas cosas. Esa necesito que le saquen que guarden la pantalla, una captura de pantalla, y lo peguen en un PowerPoint y me lo manden, más bien, lo suban a la asignación que voy a crear. ¿Sí, señores? Sí, está bien. Eso, bueno, entonces, vamos con lo siguiente. Necesito que alguien me diga por qué, si los problemas o ejemplos que dejamos de tarea eran 2, 1, 2, y lo único que tenía que hacer era resolver el sistema de ecuaciones que yo mismo saqué con ustedes aquí en clase. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué solamente en algunos casos me mandaron 1? ¿Sí? Y los que mandaron los 2, no sé cómo lo hicieron, pero uno de sus sistemas estaba mal. A ver, explíquenme por qué no resolvieron los 2 sistemas de ecuaciones. Porque si eran 2, ¿no? Sí, Inge, yo sí resolví los 2. Ahí está, bueno, él sí resolvió los 2, eres Lara, ¿verdad? Sí, Inge. Sí. ¿Y los demás por qué no lo hicieron los 2? Hubo unos casos en los que me mandaron esta imagen, bueno, ese circuito, con las ecuaciones que obtuvimos, y ya. Y luego, ¿cuál es la solución de las ecuaciones? Era lo que tenían que hacer. Entregar una tarea, señores, no es mandar un archivo. Entregar una tarea es mandar lo que se está pidiendo y que eso que se está pidiendo pues esté bien, para que les cuente.
Porque si ustedes mandan el archivo, mandan los puros diagramas o mandan lo que ustedes quieren, pero no lo que se les está dejando, pues lamentablemente eso no es la tarea, ¿verdad? Y va a estar mal. Y van a tener 0 en su tarea. Y recuerden que sus tareas les cuentan para su calificación. ¿Estamos? Sí, Inge. Caso gracioso. Su examen. Tuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tuvieron 2 horas para enviar, para hacer los problemas. 2 horas, de 7 a 9. Y tuvieron 1 hora más. Es más, no, 2 horas más, suponiendo que salen a la 1 de la tarde. De 1 a 3 para enviarme el examen. Pues hubo algunos que mandaron solamente este problema. Y 8. 7.5 horas. ¿Sí? La otra 0.5 horas fue para enviar el archivo. Y resolvieron este y lo resolvieron mal. No puede ser posible que yo les pregunte en clase si entienden o os queda claro los conceptos que estamos revisando, o no me contestan o dicen que sí. Y al momento de hacer un ejercicio de su examen, que tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo, resulta de que lo hacen mal. Y empiezan a hacer un análisis que solamente ustedes entienden. Creo que no les quedó claro el concepto de resistencia en serie y resistencia en paralelo. Resistencia en serie, tomas 2 puntos cualesquiera de tu circuito y lo que esté conectado a 2 puntos, siempre y cuando sea un solo camino, está en serie. ¿Sí? Paralelo, 2 puntos. Y si para esos 2 puntos tienes diferentes caminos por los cuales puedes llegar, está en paralelo. ¿Sí? Aquí es solamente un camino. Aquí puede ser este camino, puede ser este camino y puede ser ese camino. Por los 3 caminos llegas de un punto al otro. Por lo tanto, ese circuito está en paralelo. Si tú tienes de aquí a aquí y me dices que estos dos están en serie, esto está mal porque tienes conectado este. ¿Sí? Si te fijas en serie, solamente son la cantidad de componentes que tú quieras, pero que se conecta inicio, final, inicio, final. Y no hay nada más interconectado entre ellos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasó, Enríquez? Pues a mí me estaba costando mucho simplificar el circuito de delta, bueno, más bien de estrella delta y de delta estrella. Bueno, eso fue lo que a mí me costó y me echó mucho tiempo en No eso. solamente te costó, sino que lo hiciste mal. Tú me dices que estos 3 componentes están en estrella, los pasas a delta, pero los sigues dejando en estrella. Entonces, ¿dónde estuvo la conversión? No, abajo ya los había dibujado Bueno, bien. Bueno, según yo. circuito. Vamos a comenzar siempre del lado opuesto a donde yo quiero obtener la resistencia equivalente. Yo la resistencia equivalente la quiero tener entre este punto y este punto, porque es la resistencia que ve la fuente. ¿Estamos? Sí, Entonces voy a comenzar de acá hacia acá. Puedes comenzar donde quieras, puedes hacerlo como quieras. Siempre vas a llegar al mismo resultado. Si no llegas al mismo resultado, quiere decir que algo está mal y tu análisis lo hiciste mal. ¿Sí? Entonces, si empezamos
de aquí para acá, ¿sí? Yo veo que entre este punto y este punto está R9 y R10 conectada en serie, ¿sí o no? Sí, correcto. Pues la puedo cambiar por una sola resistencia que mide 1 más 1, 2. Y si te fijas, pues en teoría esto ya lo eliminé, porque ya nomás me queda una resistencia ahí, ¿no? Sí, ¿Le están grabando la sesión? Grábenla, yo les recomiendo que se pongan a grabar. Sí, sí se está grabando. Y es una resistencia, pues de esta, ¿no? La que acabo de sacar. Y siguiendo el mismo concepto, ¿sí? Entre este punto y este punto, pues están estas dos resistencias, ¿no? La de 2 que acabo de simplificar con R9 y R10, y la R11 que es de 2 ohms. Y como están en paralelo, el paralelo de esas dos resistencias, ¿de cuánto es? Pues de 1 ohm, ¿no? Que sería esta que tengo aquí. ¿Sí o no? Señores, sí, ¿sí? Sí, es de 1. Sí. ¿Ok? ¿Qué más puedo simplificar? Esa que acabo de encontrar con R12 no la puedo simplificar porque no están en paralelo, porque tienen interconectadas esta resistencia. Este punto sí es común, pero este punto ya no es común. Entonces, esas dos no están en paralelo. Por lo tanto, no las puedo reducir. ¿Sí? ¿Pero qué les parecen esas dos que tengo ahí? R4 y R5. Este punto, este Están en punto paralelo. y este punto, porque es un solo cable, pues están en paralelo, ¿no? Y el paralelo de R4 con R5, ¿cuánto es? Pues la ecuación me dice que es 1 entre 1 más 1 entre 5. Y esto da igual a ¿cuánto? A 20 novenos, ¿no? 20 novenos, sí, es correcto. Que sería esto que tengo ahí. Borro esto para que no se haga mosca. Sí, porque se están saliendo los grupos ya. Sí. Entonces, estas dos resistencias, ¿sí?, las puedo cambiar por una sola, y como este punto es el mismo, pues puedo eliminar este y me queda esa resistencia, ¿no? Que sería esta. Si te fijas, conforme voy eliminando la resistencia, les voy quitando los números. ¿Sí? Entonces, la resistencia equivalente entre R4 y R5 que están en paralelos son 20 novenos. Y la conexión me queda como la muestro en pantalla. ¿Sí? Si te fijas, el punto de R1 que está aquí, pues es el mismo punto que llega hasta acá, ¿no? ¿Qué es esto? Y R2 está conectada al inicio de R5. Pues R2 la dejo donde mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más puedo reducir, señores? Pues puedo reducir R2 con esa resistencia que acabo de encontrar, ¿no? Porque están en serie. De este punto a este punto, pues es una sola, ¿no? Sí. sí, ¿Sí? Y no hay nada más conectado entre esos dos puntos que esas dos resistencias que tengo ahí. Entonces, esas resistencias las puedo cambiar por una sola, Sí. equivalente a la suma de 2 más 20 novenos. Sí. ¿Sí? Y 2 más 20 novenos, pues sería 38 novenos. ¿Sí?
Si ustedes observan nuevamente, R1 y esa resistencia de 38 novenos, pues están en paralelo, ¿no? Porque tienen sus dos terminales interconectados al mismo punto, ¿sí o no? Sí. Los inicios y los finales son comunes, entonces las puedo cambiar yo por una sola, realizando el paralelo de R1 con esa resistencia de 38 novenos. Y me va a quedar algo así como esto. Una resistencia de 9/47. Y al quitarla, o al sustituirla, ya me queda así la conexión. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Eliminamos una. Entonces, esta pues la puedo bajar para que quede todo en orden. Y es el circuito que les mostré. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué más puedo eliminar, señores? Pues utilizando los conceptos de serie y paralelo ya no puedo reducir más. Y entonces, esas tres resistencias que tengo marcadas con negro, o donde tengo marcados los puntos, forman un circuito en delta. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, para cambiar de delta a estrella, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo mi circuito en delta, ¿no? Vamos a ponerlo. 1, 2, 3. ¿Sí? A grosso modo sería ese, ¿no? Este sería la de 6, este sería la de 3 y este sería la de 1. Pues ese circuito yo lo puedo cambiar por un equivalente así. Puedo pasar del circuito que está en rojo, que sería esto que tengo aquí, al circuito que está en azul, encontrando los valores de las resistencias. ¿Y cómo los encuentro? Pues si ustedes recordarán, para convertir de delta a estrella, ¿sí? Para encontrar el valor de la resistencia, vamos a llamarle el punto X, Y, Z. Y ustedes se acuerdan que les dije que le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Ajá. Lo único que tenían que respetar eran esos mismos puntos cuando hicieran la conversión. Pues yo le voy a llamar ahí X, Y, Z. Y entonces, para encontrar el valor, vamos a llamarle de 1, 2, bueno, vamos a llamarle A, B y C, para que no se confunda con los valores. La resistencia A, según el concepto que revisamos, era el producto de las resistencias que están conectadas a ese punto. ¿Cuáles son las resistencias que están conectadas a ese punto en el circuito en delta? 6 y 1. Ah, y el producto sería 6 por 1. Todo eso dividido entre la suma de todas las resistencias, que esto es igual a 10. Entonces, esa resistencia A vale 0.6. ¿Estamos? Sí. Sí. Ok. La resistencia B, que sería esta que está acá abajo, pues es exactamente el mismo concepto, es el producto de las resistencias que están conectadas al punto donde sale esa resistencia, que es el punto Y. ¿Qué resistencias están conectadas al punto Y del circuito en delta? Porque recuerden que estamos convirtiendo de delta a estrella. 6 y 3. ¿Cuánto es 6 por 3?
18. 18 entre la sumatoria que son 10, 1.8. 1.8 o 18 décimos, como lo quieras llamar. ¿Sí? Yo les recomiendo que utilicen siempre las fracciones para tener el menor error posible, ¿sí? La menor desviación entre el resultado real. ¿Sale? Recuerden que lo único exacto aquí son las matemáticas. En esta vida no hay nada más exacto que las matemáticas. Y las matemáticas, si están bien aplicadas, no mienten. ¿Sí? Si están mal aplicadas, lo único que va a pasar es que las matemáticas te dan el valor que tú quieres, que pensabas obtener, pero tu valor va a estar mal. RC. ¿Cuánto vale RC? Pues es el producto de las resistencias que están conectadas a Z, que son 3 por 1, 3, entre 10. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo cambio el circuito, ese que está en delta, a uno que está en estrella, pues ese sería el valor de las resistencias, ¿no? Sería al punto X, que es el punto de arriba, 6 décimos, porque es 6 por 1 entre 10, 6 décimos. Al punto Y, que es el punto de abajo, sería el producto de R6 por R12, 18 entre 10, 18 décimos. Y la que está conectada al terminal Z, o al último terminal, al último punto, sería 3 por 1, 3 entre 10, 3 décimos. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ahora sí, ¿puedo seguir reduciendo aplicando los conceptos de Z? Sí. Sí. ¿Y qué resistencias puedo reducir? Pues puedo reducir esas que están en serie, ¿no? Ajá. Puedo reducir esas que también están en serie. Y puedo reducir esas que también están en serie. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Si hago eso, 9/47 más 6 décimos, 7 más 18 décimos y 3 décimos más 8, me queda esto. 186 entre 235 para las que están entre el punto X, 44 quintos las que están conectadas al punto y finalmente 83 décimos las que están conectadas entre el punto Z. Y obviamente, pues desaparece una y desaparece una. Si yo reordeno el circuito, este terminal lo puedo poner aquí, no directamente. ¿Sí o no? Y Sí. me queda lo que tengo abajo, ¿no? Sí. Esas dos que están marcadas están conectadas en paralelo, que serían entre esos dos puntos, ¿no? Entonces yo las puedo cambiar por una que tiene ese valor. ¿Sí o no? 44 quintos más, perdón, el inverso de 44 quintos más el inverso de 83 décimos, y a todo eso el inverso es igual a 3652 sobre 855. ¿Sí les da eso? Sí. Eso. Sale. Y entonces, ¿qué más puedo reducir en mi circuito? Pues puedo reducir esas dos resistencias, ¿no? Que están en serie. Entre este punto y ese punto, estas dos de aquí están en serie. ¿Sí o no? Sí. Y esas dos, con la de uno, están en paralelo. ¿Sí o no?
Sí. Si hago esta operación, la suma de 186 entre 235 más 3.652 entre 855 y en paralelo con la de 1 me va a dar esa resistencia. ¿Sí lo ven todos? Sí, sí, sí. ¿Ya hicieron la operación para que vean que sí da eso? ¿Y que no los Sí. estoy engañando? No, sí, sí da eso. Eso. Yo Ya todavía tengo no la la toco, operación pero de su compañero. ¿Sí? Entonces ya mi circuito equivalente, o bueno, más bien mi circuito simplificado hasta este punto, pues se compone de R14 que vale 5 ohms, de R13 que vale 4 ohms, y de esa resistencia que acabo de encontrar. Y como las tres resistencias están en serie, pues la resistencia equivalente de un circuito en serie es la suma de 5 más este valor que acabo de encontrar, que son 40.698 entre 48.727 más 4. Si hago esa suma, me queda una resistencia de ese valor. 479.000 entre 233 entre 48.727. O si lo quieren ver en decimal, es aproximadamente 9.835. Y siguen, ¿no? Los dígitos. sí siguen. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, esta es la resistencia equivalente. Pero el problema me pedía que encontrara también la potencia, bueno, la corriente y la potencia. La corriente que le demando a la fuente y la potencia del circuito. Potencia, bueno, corriente es igual a ¿quién? A voltaje entre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? 20 volts. Y potencia es igual a voltaje por corriente o corriente al cuadrado por resistencia o voltaje cuadrado sobre resistencia. Cualquiera de las tres pueden aplicar porque ya tenemos los tres valores. Ya tenemos voltaje, ya tenemos resistencia y acabamos de encontrar corriente. ¿Sí? Sí, Entonces, si hago eso, la corriente son 974.540 entre 479.233. Si hago esa división, aproximadamente, porque siguen los decimales, por eso les digo que lo correcto es esto, pero estamos acostumbrados a esto, ¿no? Por eso les puse los dos valores. Sin embargo, aquí siguen los decimales, ¿no? Entonces, la corriente que se le demanda todo el circuito, bueno, utilizo este, a la fuente es 2.033 amperes. Y si ya tengo la corriente, la potencia es voltaje por corriente, que sería este valor que tengo aquí por 20, que me da 19.490.800 entre 479.233. O en pocas palabras, redondeando o ajustando todo tu sistema, son 40.67 watts, porque la potencia se mide ¿en qué? En watts. En watts. ¿Cuánto tardamos haciendo el circuito, resolviendo el circuito, señores? 33,54. Eso es lo que lleva la clase. Como 10 menos. ¿Sí? Y platicándoles y explicándoles. ¿Sí?
Pero como no estoy haciendo las operaciones, bueno, puedo decir, bueno, pues con las operaciones, que no me tardo más que 5 segundos en meter los valores en la calculadora, pues ya, ¿no? Entonces, 15 minutos. Y en 15 minutos ya tuve el primer problema. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues simplemente ir viendo qué era lo que iba reduciendo. Y entender, no entender, aplicar los conceptos que habíamos revisado previamente y que ustedes me aseveraron y me aseguraron que quedaba todo claro. Y por lo visto, no quedó claro. Y no solo eso, sino que hubo una copiadera y todos cometieron el mismo error. ¿Sí? Segundo problema. Por ahí hubo una persona que aplicó, si no estoy equivocado, el principio de superposición, que no estamos viendo el principio de superposición, ¿sí? Porque no tiene caso que te compliques la existencia aplicando un concepto más elevado en un circuito más simple. Por eso hay que revisar, hay que observar el circuito que vamos a analizar y posteriormente aplicar la técnica más adecuada. Si todo mi circuito tuviera resistencia solamente, y yo nada más quisiera conocer la resistencia equivalente, pues aplico los conceptos de resistencia. Si yo necesito encontrar los voltajes o las corrientes que hay en cada línea, pues va a depender de la complejidad del circuito. Que puedo aplicar la ley de Ohm o puedo aplicar la ley de Kirchhoff, que es lo que estamos viendo. ¿Sí? Y entonces, si ustedes recuerdan, la ley de Kirchhoff es, o me pide, o me dice que son dos conceptos los cuales tengo que tomar en cuenta. Uno es la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. La primera que voy a aplicar es corrientes. Y la regla o la ley me dice que todas las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen de ese mismo nodo. O en otras palabras, la suma algebraica de todas las corrientes que llegan o que salen de un nodo es igual con 0. Siguiente concepto que debo de aprender es la definición de nodo. Nodo es el punto de unión de 3 o más componentes. ¿Cómo establezco las corrientes que hay o que llegan o salen a un nodo? Primero, la dirección yo la establezco como a mí mejor me convenga, como mejor entienda, como se me haga más fácil. Y para evitarme problemas, pues vamos a suponer que las direcciones de las corrientes siempre son en sentidos horarios. Cuando se pueda y cuando no, pues tú defínela como tú quieras. ¿Cómo defino cuántas corrientes tiene mi circuito? Pues para eso te va a servir, ya una vez que tengas ubicadas los nodos que tiene tu circuito, ¿sí? Las ramas o trayectorias que tienes entre un nodo y otro nodo, sin que esta trayectoria pase por otro nodo. ¿Sí? Entonces, primer problema, encontrar nodos. Unión de 3 o más componentes. Pues como a mí me enseñaron a comenzar en orden y para no perderme, pues vamos de izquierda a derecha.
¿sí? Y veo que aquí hay un nodo, porque es la unión de la fuente 2, de la resistencia 17 y de la fuente de B3. ¿Sí? Siguiendo hacia la derecha, ¿sí? Miren, aquí hay otro nodo, porque es la unión de 1, 2, 3, 4, 5 componentes, pero es toda la rama, o todo ese terminal, ¿sí? Porque es el mismo. Siguiente nodo, ese punto, ¿sí? ¿Existe otro nodo en su circuito? Tomando el sentido, no. ¿Cómo que no? ¿Y este qué es? Sí, el que está en R26. Sí, ándale. Pero ¿Qué? Sí, ese es otro nodo. Es la unión de 3 o más componentes. Aquí está 1, 2, 3, 4. Toda esta línea es una sola. Y este es diferente que este, ¿verdad? Y es diferente que este. Y es diferente que este. ¿O no? Sí. diferente. Entonces ya encontré 4 nodos, señores. Ahora debo de especificar las corrientes o las ramas que hay. Primero las ramas, ¿no? Ya después defino la dirección. Porque en cada rama va a circular una corriente solamente. En una rama no pueden circular dos corrientes, ¿verdad? ¿O sí? No. Si se acuerdan del ejemplo que vimos, era una tubería. ¿Cuántas corrientes pueden circular por aquí? Una. Una. Lo que sí puede cambiar es el valor, ¿no? Sí. Pero nada más es una corriente, no hay más, porque solamente es una trayectoria, ¿vale? Entonces, pues vamos a identificar esas trayectorias, ¿no? O esas ramas. Y la primera que yo veo, la más fácil, pues es esta, ¿no? De ese nodo, vamos a numerarlos, ¿no? Vamos a llamarle 1, 2, 3 y 4. El orden, el número, el nombre de los nodos se los pueden cambiar a como ustedes quieran. Si quieren, le pueden llamar a este 1, a este 4, a este 2, a este 3, o como se les pegue la gana. Pero para seguir un orden y para no tener problemas, ahorita les pongo el nodo. Vamos a hacerlos en rojo. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Pero para no tener broncas, pues los numero en orden. 1, 2, 3, ¿sale? Entonces, del nodo 3 al nodo 1 existe ese camino. Pero del nodo 3 al nodo 1 también tengo que subir a este camino. ¿Sí? Y ese camino va a ser exactamente el mismo que del nodo 1 al nodo 3 que del nodo 3 al nodo 1. Del nodo 1 al nodo 2, pues yo veo este camino, ¿no? ¿Sí? Y ya no hay más. Del nodo 2 al nodo 3, pues está este camino, ¿no? No déjenle quito la flechita porque van a decir, bueno, usted ya definió para dónde quiere que vaya. Nada más definir el camino. ¿Sí?
Del nodo 2 al nodo 4, ¿cuántos caminos hay, señores? 2 Es uno que pasa por por la R6. resistencia 16 y por la fuente, y otro que va a través de la resistencia 22. Sí. Y finalmente, del nodo 4 al nodo 3 o del nodo 3 al nodo 4, como lo quieran ver, ¿cuántos caminos tengo? 3. ¿Cuáles son? Lo que pasa por la resistencia 2, la ¿Cuál? fuente. No es resistencia 2. No, la resistencia 22. La que pasa por la resistencia 26 y 25. Y el que pasa por la fuente de 10 y R28. Pues no. Del nodo 4 al nodo 3 solamente hay dos caminos, que sería el que pasa a través de R25 y R26 y el que pasa a través de la fuente y R28. Porque a través de R22, ese camino únicamente llega hasta el nodo 2, Ya, sí, sí. ¿sí o no? Sí, sí, ahí Yo quiero llega. nada más los caminos que hay 4, pero sin que pasen por otro nodo. Sí. Porque entonces, si pasa por otro nodo, ya no es el camino de 4 a 3, es el camino de 4 a 2 o de 2 a 4, como lo quieras ver. ¿Sí? Ahora sí, vamos a definir, como ya definí cuántas trayectorias son, pues esas trayectorias me van a servir para definir cuántas corrientes tengo en mi sistema. Entonces tengo una, vamos a llamarle una, bueno, I1, I2, I3, I4, a esta vamos a llamarle I5, I6, I7, y esta última, I8. Y ya no hay más, ¿verdad? ¿Sí o no, señores? No, ya serían todos. Ya serían todas, ¿verdad? Ajá. ¿Qué nos falta definir? ¿Ya puedo encontrar las corrientes que entran y salen de los nodos? Sí. ¿Sí? Pues sí, ya tiene. Faltaría darle su dirección. Faltaría su dirección porque no la he definido. ¿Sí o no? Es correcto. Es correcto. Entonces, siguiendo el mismo orden, pues, ¿qué les parece? Si esta entra al nodo, esta sale del nodo, ¿sí? La puntita de la flecha indica la dirección. Voy a proponer que esta salga del nodo. ¿Sí? Voy a proponer que esta salga del nodo. Que 4 también salga del nodo y que vaya en esa dirección. Que esta vaya en la dirección contraria. Que la I6 vaya del nodo 4 al nodo 3 y la I7 vaya también del nodo 4 al nodo 3. ¿Cómo propongo las direcciones? Como a mí me plazca. Lo único que, para que sea algo lógico, pues si ya hice que una corriente llegara a un nodo, pues puedo proponer que las otras salgan del nodo, ¿sí? Porque es lo lógico, ¿no? Sin embargo, esa dirección, lo único que me dice es que si cuando resuelva mi sistema de ecuaciones, el valor que obtenga de ella es negativo, pues eso quiere decir que propuse la dirección al revés, entonces nada más la cambio. Bueno, realmente es la corriente iría al revés.
Pero esta propuesta de direcciones de corrientes únicamente me va a servir para plantear mis ecuaciones. ¿Estamos? Entonces, si planteo mis ecuaciones, para el nodo 1, ¿sí?, va a ser I1 menos I2 menos I3, y ya no hay más, ¿verdad? Es igual con 0. Considero que las corrientes que llegan al nodo son positivas y las corrientes que salen del nodo son negativas. Al nodo 2, ¿cómo quedaría la ecuación? Pues al nodo 2 yo veo que llega I3. ¿Sí lo ven todos? Señores, ¿ya se me durmieron? Al nodo 2 llega Al nodo 2 llega I3 I3. y sale I4. Ajá. Y vuelve a llegar Pero I5. también llega I5. Y yo dije que I8 salía. Entonces sería menos I8. Y todo eso es igual con 0. Y esto es la ley de corrientes de Kirchhoff. Inge, Mande. allí I8 es toda la línea del nodo 2 al nodo 3. O sea que nada más sería la fuente. Esa es la corriente que se le demanda a esa fuente. Ah, ya. ¿Sí? Es que en el ejercicio que hicimos en clase, cuando hicimos el ejercicio de los nodos y las mallas, Bueno, en el ejercicio tenías una fuente y tenías una resistencia. teníamos, Así, ajá, ¿no? Bueno, aquí no hay, sí, aquí nada más hay un componente, que es una fuente. ajá, Y entonces, por esa rama, porque es una rama, ¿no? sí, Porque la rama es la trayectoria que forman uno o más componentes o elementos del circuito que van de un nodo a otro nodo. sí, Entonces, por definición estamos bien, ¿no? sí, Entonces, I8 es la corriente que circula por esa fuente. ok, Lo correcto es decir, la corriente que se le demanda a esa fuente. Porque recuerda que si tú le conectas una carga a una fuente, pues le provocas una demanda de corriente, ¿no? sí, sí, es correcto, Si no hay nada conectado a ella, no hay circulación de corriente. sí, Pero como sí tenemos conectado, ¿sí?, lo que hay entre el nodo 3 y el nodo 2, ¿sí?, pues hay una circulación de corriente, hay una demanda de corriente hacia esa fuente. ¿Estamos? sigue, Va. Nodo 3. Entonces, al nodo 3 llega la corriente I2, sale la corriente I1, ¿sí?, pero también llega la corriente I8, llega la corriente I6 y llega la corriente I7. Entonces es igual con 0. ¿Sí o no? Llega I2, llega I8, bueno, llega I2, sale I1, llega I8, llega I6 y llega I7. Porque así las propuse yo, sí, ¿sí? Y yo una vez que proponga esa dirección de las corrientes ya no la puedo cambiar. ¿Por qué? Porque si no mis ecuaciones van a estar mal.
Y las ecuaciones que van a estar mal son las ecuaciones de las mallas. Si ya cambio, si ya establecí la dirección y la cambio después de que termine de analizar nodos, pues ya las ecuaciones de las mallas van a estar mal, ¿no? Sí. Nodo 4, ¿cómo quedaría la ecuación? Sería menos I6 Menos I6 menos I7 menos I7 igual con 0. No, llega más, Llega y 4. más más I4. I4 y ya. No, sería menos I5. Y 5 También sería menos 5, ¿no? Sale. es Igual con 0. con 0. Entonces sería más I4, que es la que entra, menos I5, menos I6 y menos I7. Y todo eso es igual con 0. ¿Sí? Ya tengo 4 ecuaciones de mis 4 nodos. Bueno, una por cada nodo. ¿Ya no hay más nodos? No. Ya no hay más nodos. Entonces, hasta ahí llegó la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Pero como ustedes ven, tengo 8 incógnitas, que son las 8 corrientes, y nada más tengo 4 ecuaciones. Pues no es un sistema lineal, ¿no? Porque necesito 8 ecuaciones para resolver un sistema de 8 incógnitas. ¿Estamos? Sí. ¿De dónde salen las otras ecuaciones? De la ley de tensión de Kirchhoff, En la ley método de de mallas. la ley de voltaje de Kirchhoff, el método de mallas. Voy a borrar lo que tengo aquí, que está grabando, sí. O si ya lo copiaron, para que tengan su sistema de ecuaciones. ¿Ya las copiaron? Ya. Ya yo le tomé screenshot para terminar. No, hombre, así no. Ponlas en tu libreta. Ya. No, o sea, para terminar de copiar. Ya Ah, casi bueno. acabó. Sí, porque eso de que yo le tomo fotos. Ustedes nada más son buenos para tomarles fotos a sus novias, a sus novios, que las fotos les salen bien claritas. Porque cuando toman fotos de los trabajos que me mandan, caray, no sé cómo le hacen. De por sí que estoy ya medio ciego, con sus fotos borrosas, pues me voy a quedar más ciego, señores. Entonces, para establecer una malla, pues tengo que entender el concepto de malla. Y el concepto de malla es que es una trayectoria, pero una trayectoria cerrada, que llego a un punto, perdón, salgo de un punto y necesito llegar a ese mismo punto a través de esa trayectoria. Y lo único que necesitamos buscar es que todas las trayectorias que establezcamos contengan a todos los elementos. Porque yo puedo sacar una infinidad de mallas de mi circuito, pero no tiene caso que repita lo mejor o que trabaje de más. A lo que me tengo que enfocar es que esa trayectoria que yo establezca, o todas las trayectorias que yo establezca, contengan a todos los componentes de mi circuito. Y puede ser una o dos veces, ¿no? Siempre que esa nueva trayectoria abarque componentes que no había considerado. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero establecer las mallas de mi circuito, las voy a poner con amarillo. ¿Sí? Pues yo, para seguir siempre ese orden, pues voy a empezar de este punto, ¿no? Y de ese punto puedo tener una trayectoria aquí,
¿Sí ven? Pero también puedo tener una trayectoria definida por todo el perímetro de mi circuito, ¿sí? ¿Y cuántas mallas llevo? 2. Dos, ¿no? Todavía tengo este grupo de componentes acá sin agrupar. Pero si ustedes son observadores, si yo este grupo lo pongo en 25, otra malla, 26. Sí, ¿sí? y abarco ¿Cuánto? todos. Ya abarqué todos. ¿Y cuántas mallas tengo? 3, ¿Y cuántas ecuaciones necesito? 3, 4, ¿no? 4, sí. Tenía 4 ecuaciones de los nodos, necesito 4 ecuaciones de mallas. ¿Qué te parece si la cuarta malla la hacemos esta? ¿Sí? Entonces va a ser la malla 1, la malla 2, la malla 3 y la malla 4. ¿Por qué tomé esa? Pues porque relativamente está muy sencilla, ¿no? Nada más tiene 4 componentes. Pero ustedes pueden generar la cantidad de mallas que ustedes quieren. ¿Por qué a alguien se le puede ocurrir, bueno, ¿y por qué no seleccionó esta malla también? ¿O por qué no seleccionó esas dos juntas, forman otra malla, ¿no? La 3 y la 4. ¿O por qué no toda esta? La malla 1, la malla 3 y la malla 4 forman otra malla, ¿no? ¿O por qué no esta? La malla 1 sale del nodo 3 hacia el nodo 2 y sube. ¿Sí? Más déjenme, les pongo de otro color. Voy a poner así, entonces voy a poner verde. ¿Sí? De las 4 mallas que ya tenemos, que planteamos, alguien pudo haber dicho, ¿por qué no esta? La que estoy pintando con verde. Alguien se le pudo haber ocurrido, ¿por qué no esta? ¿O por qué no esta? ¿O por qué no esta? ¿Sí? Hay un sinfín de mallas. Lo interesante aquí es que las que ustedes establezcan, pues abarque todos los componentes, ¿no? Y lo más importante, pues que sea la cantidad de mallas que ustedes necesiten. Como ven en las ecuaciones de los nodos, difícilmente vamos a poder eliminar una, ¿no? Porque vamos a eliminar variables. Porque no todas contienen las mismas variables. Por ejemplo, la ecuación del nodo 1 tiene la corriente 1, 2 y 3. La 2 tiene la 3, 4, 5 y 8. ¿Sí? La 3 tiene la 2, 1, 8, 5 y 7. ¿Sí? Y la última tiene la 4, 5, 6 y 7. Y como ven, no puedo eliminar porque no hay ecuaciones comunes, ¿sí?, que contengan la misma cantidad de incógnitas. Más bien las mismas incógnitas, ¿no? Bueno, que tenga más, pero que sean similares. Entonces, ya que establecí esas mallas, pues ahora sí tengo que encontrar la ecuación de la malla, ¿no? Y la ley me dice que las caídas de tensiones en una malla son igual a 0. Y lo único que debo de considerar es que si en la trayectoria que yo siga atravieso una fuente de negativo a positivo, voy a considerar su valor como positivo. Si en la trayectoria atravieso con otro componente, en este caso las resistencias, y las atravieso en el mismo sentido de la corriente que yo propuse, la voy a considerar como negativa. Si las atravieso en sentido contrario, las voy a considerar como positivas. ¿Estamos? Sí. ¿Sí?
Entonces, ¿qué te parece o qué les parece si sacamos la ecuación para la malla 1? Que sería esta que está aquí adentro, ¿no? Por esa le puse yo la 1. ¿Cómo quedaría la ecuación para esa malla? Si partimos del punto donde está la Tierra. Pues sería, como la fuente de One lo puedo hacer en este sentido, o lo puedo hacer en sentido horario. ¿Cómo lo hago? Como tú quieras. Lo único que te recomiendo es que pues siempre sigas un orden para que no se pierda, ¿no? El concepto. ¿Sí, señores? Pues vamos a hacerlo en sentido horario, ¿no? Porque sí me enseñaron, y es la costumbre, ¿no? De hacerlo en sentido horario. La exterior, la 2, pues también la hago en sentido horario. Esta también la hago en sentido horario. Y para no variar, pues también en sentido horario. Nada más para llevar un orden, ¿no? Ustedes pueden establecerlas al revés si quieren. Partiendo del punto 0, la malla 1 es, como la fuente la atravieso de negativo a positivo, ¿cómo considero su valor? Positivo. 20. ¿Sí? Siguiendo la trayectoria de la malla 1, me encuentro la rama formada por la resistencia 17 y la resistencia 20. Y por esas dos resistencias circula la misma corriente que es I2. ¿Sí? Y yo propuse que la corriente fuera del nodo 1 al nodo 3. Por lo tanto, cuando aplico mi trayectoria, voy en el mismo sentido que la corriente. Por tal motivo, ¿cuál va a ser el signo de esa caída de tensión? Negativo. Negativo. Y la caída de tensión que hay en esa rama, ¿cuál es? I2 por R17 más R20. Es I2 por 5 5 más más 2. 2, ¿no? Que ya tienen valor. ¿Sí? Siguiendo la trayectoria, porque recuerda que una malla es una trayectoria cerrada, me encuentro con la resistencia R27. Y por R27 yo establecí que circula la corriente I1. Y el sentido de mi malla, o el sentido que estoy siguiendo, es el mismo sentido que la corriente I1 que yo propuse. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el signo de esa caída de tensión que se genera en R27? Menos. Negativo. Menos Negativa. I1 por 4 y 1, ¿no? Sí, por 4. Y esto es igual a 0. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué corriente y resistencia si lo que estamos viendo son caídas de tensión? Ah, porque el voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Sí? La caída de tensión que hay en estos dos componentes, y es en los dos, pues es esto, ¿no? O como lo dijo su compañero, pues es 5 y 2 en esta resistencia, menos 2 y 2 en esta resistencia, pero esto que está aquí, pues yo lo puedo factorizar con esto, ¿no? Como I2 por 5 más 2, o lo que es lo mismo, 7 y 2. ¿Sale? ¿Sí, señores? Sí. Preguntas hasta aquí. Alguien diferente a Lara y Enríquez, porque pareciera que son los únicos que están en clase. El compañero Damián tiene alzada la mano. Compañero, es que cuando yo estoy proyectando no veo. Mejor tomen la palabra. Es que mi pantalla se pone todo lo que estoy presentando, ya no veo quién levanta la mano.
Y pues nosotros le avisamos cuando alguien hable. Ok, malla 2. Pues vamos a salir del mismo punto, ¿no? Para seguir con ese mismo orden. Y la malla 2 es todo al exterior. ¿Vale? Entonces la malla 2, si salgo del mismo punto, primero me encuentro con la fuente de 20 volts. Y como la atravieso de negativo a positivo, pues sigue siendo 20, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Luego me encuentro con la fuente de 12 volts, que es esta trayectoria, ¿no? Sí, menos 12. Menos 12 porque la atravieso de positivo a negativo. Luego me encuentro con la resistencia R15, pero como va en el mismo sentido que la corriente, pues es menos Y voltajes igual a corriente por resistencia. La menos resistencia vale 3 1 por I3, pues es y I3. 3. Sigo la trayectoria y me encuentro R16. Menos y 4. Menos I4 porque la resistencia vale 1, ¿no? Luego me encuentro con la fuente Menos B6. 8. Menos 8 porque la atravieso de positivo a negativo. Luego me encuentro con B4. Menos 10. ¿Por qué? La Que es atravieso de positivo a negativo. negativo. Luego me encuentro con R8, digo con R23. Menos 8 y 7. Menos 8 y 7. Luego me encuentro con 4, con R27. Menos 4 y 1. Y esto es igual con 0. ¿Sí? La malla 3. La malla 3. Dejen borrar todo. Para que nada más se vea la malla 3, ¿no? Porque con todo el rayadero que hice, ya no se van a saber cuál es la malla 3. Entonces, malla 1, esta. Malla 2, esta. Malla 3, establecimos que fuera esa. ¿Sí? ¿De dónde quieren empezar a analizar? ¿De qué punto? 1, 2, 3, 4. Desde el punto 1. El punto 1. Pues es el punto 2, ¿no? ¿Sí? Es el mismo. Podemos empezar de aquí, ¿no? Vamos a empezar del punto 5. Y vamos a seguir el sentido horario, ¿no? Y yo había establecido que esta corriente va hacia acá, esta corriente va hacia acá, y esta corriente va hacia allá, ¿verdad? Bueno, que aquí es una fuente, pues no me interesa tanto, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Sí? Entonces, si empiezo del punto 5 y en sentido horario, recuerden que siempre vamos a seguir el orden y siempre me enseñaron a mí que pues, se ve que ir en sentido horario, ¿no? Para simplificar las cosas. Aunque podemos hacerlo al revés, ¿no? No importa. Vamos a hacerlo al revés. Ahora vamos a hacerlo así. ¿Sí? Si lo hacemos así y partimos del punto que marqué como número 5, ¿qué es lo primero que me encuentro? La fuente. La fuente B5, ¿no? Y la atravieso de positivo a negativo. Por lo tanto, sería, Negativo. la caída de tensión sería negativa. Siguiendo esa trayectoria en sentido antihorario, me encuentro con R25 y R26. Y en R25 y en R26 atraviesa la corriente I6, ¿no? Que había establecido yo.
Y este era I5 y este era I6. ¿Sí? Y como yo, el sentido en el que voy analizando mi valla es el sentido contrario a como yo había propuesto la corriente, entonces la caída de tensión va a ser ¿cómo? Positiva. Positiva. ¿Sí? ¿Y cuánto sería? 10 y 6. 10 y 6. 10 más 6, ¿no? ¿Qué? No, 10 más 3. Es 7 más 3. 7 más 3. Son 10 Serán 10, y 6. 10 y 6. Entonces serían más 10 que multiplica a I6. ¿Y qué más tengo siguiendo la trayectoria? R22. A R22. Y como mi trayectoria va en el mismo sentido que la corriente, pues va a ser negativo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto es? Es 2. 2 Pero es. y 5, Era ¿no? ahí 5. Y eso es igual con 0. Y la última malla que propuse yo, vamos a ponerlo, era esta, ¿no? Porque necesito 4 ecuaciones más. Y la corriente que circula a través de aquí, la había llamado I8, perdón, I7, y la había propuesto en ese sentido, ¿no? ¿De dónde quieren que empecemos a analizar? Del nodo 2. Y aquí. ¿Y hacia dónde? ¿En qué sentido? Entonces propongan, pues es lo mismo. Pues, sentido horario. Horario. Su Es compañero más dice que sencillo. es más sencillo que entonces, en sentido horario, partiendo del punto 2, nos encontramos con la resistencia 25 y la resistencia 26. Y puesto que la corriente va en el sentido contrario, como yo estoy analizando la trayectoria, ¿cómo lo considero? Negativo. ¿Qué pasó? Ah, sí, Positivo. positivo. Sí. ¿Sí? ¿Y que serían cuánto? 10 10 que multiplica 7. y 6. Y. Y 7 es la de abajo. Ah, ya. ¿Sí? Y esta es Sí, I6. Y esta es I7. sí, sí, sí. Entonces ya pasé por este camino. Si le doy vuelta, me encuentro con esa fuente. Y como la encuentro la voy a pasar de positivo a negativo, ¿cómo es la caída de tensión? Negativa. Menos 10. 10. negativa, Y finalmente me encuentro con la resistencia 28. Pero como voy en el mismo sentido que la corriente que propuse que circula por esa rama, ¿cómo sería? Negativa. Negativa, ¿verdad? Y sería menos 8 y 7. menos 8 y 7 y es igual con 0. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? 4 que tengo de nodos y 4 que saqué con mallas y obtengo los valores de las corrientes. Si obtengo los valores de las corrientes, pues la caída de tensión que hay en la resistencia 15 va a ser igual a ¿quién? Pues a la corriente que pasa por la resistencia 15, perdón, es Es voltaje por resistencia. voltaje en la resistencia 15, Es igual a corriente por resistencia.
corriente, creo que pusimos que era la 3, ¿no? Sí. La E3 por la R15. Y así encuentro el valor de aquí. Si quiero el valor de esta, pues multiplico I4, que fue la que propuse, por el valor de resistencia. Y así para cada una. ¿Sí? Y si resuelve el sistema de ecuaciones, I1 es igual a menos 21 sobre 13. ¿Qué quiere decir? Que yo la I1 la había propuesto así, pero realmente por el valor de este signo la corriente va en sentido contrario. Es lo que quiere decir ese signo. O sea que si cuando resuelvan su sistema de ecuaciones les da negativo, pues nada más quiere decir eso, ¿no? Que la dirección que ustedes habían puesto de la corriente es al contrario. Va al contrario de como la propusieron ustedes. ¿Sí? Pero la magnitud pues sigue siendo la misma. Entonces si resolvemos el sistema de ecuaciones, I1 es igual a menos 21, 13. I2 es igual a 395 sobre 104. Y 3 es igual a menos 563 304. Y 4 es igual a 55 octavos. Y 5 es igual a 5 medios. Y 6 es igual a 5 medios. Y 7 es igual a 15 octavos. Y finalmente I8 es igual a menos 509 sobre 52. Yo dije que esta era I1, que esta era I2, que esta era I3, que esta era I4, que esta era I5, que esta era I6, que esta era I7 y que esta era I8. ¿Sí? Si ya tengo las corrientes, pues ya encuentro los voltajes. ¿Sí, señores? Y ese era su examen, señores. ¿Difícil? No. ¿Complicado? No. Posiblemente laborioso, sí. Pero como ustedes pudieron ver, el circuito anterior lo resolvimos en 15 minutos. Y luego alguien me puede decir, sí, pero es que estuve dibujando todos los circuitos conforme los fui reduciendo. Bueno, 30 minutos. Aquí no tenías que simplificar ningún circuito. Solamente establecer las corrientes y tus mallas. Encontrar tus 8 ecuaciones y resolver el sistema de ecuaciones. Encontrar el valor de las corrientes. Y para encontrar el valor de los voltajes, pues vamos a ir a dividir. Voltaje en R15 es igual a I3, que son 21 treceavos por 1, pues es 21 treceavos. Y ese es el voltaje que hay de aquí a aquí. En R16 es la corriente R4 por 1, pues son 55 octavos el voltaje. R17, el voltaje que hay en R17, la corriente es I2, pues son 5 por 395 entre
104. Ese es el voltaje que yo. En 20, pues es 2 por 395, 304. En R27, pues es I1, pues es 4 por 21 entre 13. Para R28, la corriente es 7. Pues son 15 por 8 entre 8. Pues ahí se va. Y el voltaje son 15. Es más fácil. En R26, pues la corriente es 6, que son 5 medios por 3, son 15 medios. En R25 son 7 por 5, son 35 medios. En R22, la corriente es I5, 5 medios por 2 son 5. No hay vuelta de hoja. Y ya encontré todos los voltajes. ¿Me faltó alguno? No, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos tardamos resolviendo este problema? Con todo el que nos pusimos a platicar. Como 45 minutos. Resolver el sistema de ecuaciones no te toma más que 3, 4 minutos si lo metes a un software que te soluciona las ecuaciones y te entrega los resultados. Porque ni siquiera te estoy calificando el cómo me resuelvo las ecuaciones. Nada más que tus resultados te den. Que fue el comentario de su compañero Lara. Y si lo resuelvo con un software, como quieras. Señores, necesito que se pongan a estudiar. Si tienen alguna duda, pregunten en el momento que tienen la duda. Porque si la dejan pasar, se va a hacer más grande y va a pasar la calificación que sacaron en su examen. ¿Sí, señores? Sí, Inge. Entonces analicen esto que acabamos de sacar con lo que está en su examen para que vean dónde fue el error. Si tienen alguna duda concreta, no vayan a empezar con que me puede explicar todo nuevamente. Bueno, pues, entonces, ¿qué caso tiene que entrar a esa clase? ¿No? Y de hecho te lo puedo explicar las veces que tú quieras, están los videos. Precisamente es una de las ayudas o ventajas que tiene el dar la clase en esta nueva modalidad. Que como graban el video o graban la clase, puedes repetirlo las veces que tú quieras para que la entiendas. Y toda la evidencia se queda ya grabada. O sea, no te digo yo una cosa y mañana te digo otra cosa, ¿va? Te cambio cómo solucionar un problema. Entonces, esto que se pongan a estudiar, señores, la siguiente clase comenzamos con la cuarta unidad. Yo creo que voy a cambiar el sistema de calificarles porque si no, pues más de la mitad va a reprobar. El lunes, por favor, sin falta, contestan la evaluación y genero la asignación para que suban la evidencia de que ya la hicieron, que ya resolvieron su evaluación. ¿Sale, señores? Sí, Inge. Nos vemos en la siguiente sesión, señores. Sí. Entonces, Hasta luego. Sí, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buen fin de semana. cuídate.
Entonces el lunes empezamos con la unidad 4. No, hasta el viernes.